Acompáñame a preparar estos cupcakes de chocolate con un frosting de queso crema y mermelada que te van a encantar y son perfectos para compartir en San Valentín. Esta masa es de lo más sencilla, por lo que lo primero que vamos a hacer es encender nuestro horno a 180 grados centígrados. Y ahora comenzaremos tamizando nuestros ingredientes secos. Comenzamos con 120 gramos de harina de trigo todo uso. Vamos a ponerla en nuestro tamizador, que no se ve en el video, pero está acá. Y además de la harina, de los 120 gramos de harina, vamos a añadir 30 gramos de leche en polvo, maicena o 30 gramos más de harina. ¿Ok? Continuamos con 45 gramos de cocoa natural. Después, 3/4 cucharadita de polvo para hornear. Y 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es porque vamos a utilizar la cocoa, pero además azúcar morena, que en un momento vamos a añadirla. Así que nada, vamos a tamizar nuestros ingredientes secos. Y como estas bolitas no queremos que se vayan en nuestra masa, pues vamos a aplastarlas. Esto es por la humedad que se genera al almacenar la cocoa y también pues la leche en polvo. La harina no le pasa eso. Además queremos que ya saben que tamizamos porque queremos que nuestros cupcakes también queden esponjositos. Agreguemos también 1/4 cucharadita de sal para balancear los sabores y nuestra azúcar. Como les comenté, vamos a estar utilizando azúcar morena y también azúcar blanca. De la azúcar morena utilizaremos, aquí tengo mis medidas, por eso ven que veo por aquí, 130 gramos de azúcar morena, que ya sabes, puedes meter a la licuadora y darle unos 4 a 6 pulsos para obtener granos un poco más finos, si no viene con los granos ya finos. Y lo mismo con azúcar blanca. De la azúcar blanca vamos a estar utilizando 80 gramos. Mezclamos a incorporar todos nuestros ingredientes secos. Y aquí mientras estoy haciendo esto, aprovecho para recordarte que te dejo como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Los ingredientes en gramos y tazas. Y aquí de preferencia yo te recomiendo que sí utilices báscula, balanza. Yo sé que luego muchos dicen, es que en gramos es más complicado. La verdad es que no, es mucho más sencillo porque nada más es pesar. De hecho, yo aquí te lo pongo todo separado en boles o recipientes separados, pero si tú pones aquí tu balanza abajo y vas pesando, pues es mucho más rápido, ya no ensucias tanto tampoco. Entonces es mucho mejor, mucho más sencillo y la verdad es que se consiguen a muy buen precio también algunas. Pero bueno, hagamos a un lado nuestros ingredientes secos. Y ahora en otro recipiente vamos a ir colocando 2 huevos. Con cuidado de que no se vaya la cáscara. Vamos a batirlos un poco a que se incorporen bien. Y ya bien incorporado vamos a ir añadiendo las grasas. Yo aquí tengo 100 gramos de grasas, pero son 70 gramos de aceite. Puede ser un aceite, pues un aceite vegetal neutro. Ya saben, aceite de girasol, de canola o incluso de un aceite de oliva suave. Son 70 gramos y 30 gramos de mantequilla sin sal que derretí. Eso es lo que yo utilicé, pero bueno, es utilizar solamente aceite o solo mantequilla derretida. Y vamos a ir agregando así poco a poco sin dejar de batir a que se incorpore bien con los huevos. Y ahora lo que vamos a hacer es
colocar nuestros ingredientes líquidos en los secos. Para ello vamos a hacer un huequito en el centro de la harina. Voy a tener por ahí un recipiente, con eso utilicé, pero puedes hacerlo con tus manos nada más. Vamos a agregar aquí nuestra mezcla de huevos con grasas o aceite y mantequilla, que es lo que utilizamos. Y aquí vamos a ponerle también una cucharadita de esencia de vainilla. Comencemos a mezclar, a incorporar. Y aquí en este punto vamos a comenzar a agregar una mezcla de leche y yogur, ya que no ves que no puedes seguir mezclando. ¿Cuánto es? Te voy a decir ahorita en un momento. 65 gramos de yogur y 60 gramos de leche. Puedes utilizar en su lugar 125 gramos de que le llaman buttermilk o suero de leche, si lo deseas, pero a mí me gusta más mezclar yogur y leche. En partes iguales puede ser. Yo utilicé 65 gramos de yogur y 60 gramos de leche. Entonces vamos a ir incorporando también. Vamos a incorporar todo, de hecho, para poder mezclar bien. En total son 125 gramos. Y vamos a seguir mezclando, a incorporar. Vamos a mezclar despacio y como pudiste ver, para esta receta no necesitamos ninguna batidora eléctrica. Simplemente con este batidor de globo manual o con una palita lo puedes ir haciendo sin ningún problema. Es muy sencillo hacer estos cupcakes. Ok, aquí nuestra masa ya está casi lista. Como pueden ver, está bastante espesita, pero nos falta aún incorporar un ingrediente que va a dar mucho sabor. El café lo que va a hacer es realzar el sabor del chocolate. Puedes utilizar en su lugar solamente agua caliente. Debe estar calientito, es importante. Son 95 mililitros. Puede ser, ya sabes, café fuerte o agua caliente. Nada más que recuerda que el café pues va a realzar el sabor del chocolate. Y además el que esté caliente ayudará a que además nuestro pastel o nuestro pan quede más suavecito, nuestros cupcakes queden más suavecitos. Entonces vamos a ir incorporando así. Vamos a incorporarlo. A incorporar bien el café. Y aquí mientras voy haciendo esto aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal. Tenemos muchas otras recetas, así de sencillas. Tenemos panes, pasteles, comida, de todo tipo de comida también. Así que bueno, ahí te invito a que veas mis demás videos que ya tenemos en el canal. Te pueden ayudar, la verdad es que mucho. Y bueno, ya tenemos la masa lista. Es una masa algo líquida, no es una masa espesa la que va a quedarte. Miren, por la adición del café o agua caliente, lo que hayas decidido utilizar, sobre todo por los más pequeñitos. Pero bueno, ahorita como viene el Día del Amor y la Amistad, a lo mejor quieres regalar esto a tus compañeros de trabajo, no sé, a tu familia, a quien tú quieras, y son muy sencillos y quedan muy ricos, ya verás. Entonces nada más voy a hacer a un lado esta masita y ahorita vamos a ir llenando. Y bueno, pues aquí tengo un molde con capacillos. Puedes ponerle papel para hornear también, así cortadito, o dejarlo así engrasado y ligeramente enharinado para colocar ahí tus cupcakes. Y aquí ya, como ven, transferí la masa en un recipiente, una jarrita, para que se me sea un poco más fácil ir llenando cada uno de los capacillos. Voy por una cucharita para que también no haga aquí mi relajito. Realmente es por eso que voy a hacerla así. Entonces vamos a ir agregando nada más aún ahí que no quede tan lleno. Ahí ya hice un poquito más relajito, pero bueno. Y así como están, ya nada más vamos a golpearlos un poquito y vamos a llevar al horno, que ya debe de estar a 180 grados centígrados en este momento. Y los dejamos en el horno por unos 20 minutos o hasta verlos esponjositos, tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al insertar un palillo este salga limpio. Mis panecillos estuvieron listos en 20 minutos, aún están algo calientitos. Recuerda, como te dije hace un momento, revísalos con un palillo, asegúrate de revisarlos con un palillo, el cual debe salir limpio, ¿ok?
nada más. Eso vamos a dejarlos unos 5 o 10 minutos y ahorita los vamos a transferir a una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Aquí me vas a decir que parecen más muffins que cupcakes, pero no te preocupes que al final los vamos a decorar para que se vean muy bonitos. Vamos a ir colocándolos aquí. Y mientras nuestros cupcakes se están enfriando, vamos a preparar un frosting de queso crema, el cual voy a hacer yo de sabor fresa. Puedes hacerlo también de chocolate si quieres, es muy sencillo. Tenemos aquí 60 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente y le vamos a agregar 110 gramos de azúcar glass que mezclé con 10 gramos de azúcar vainillada. Si tú no tienes azúcar vainillada, no te preocupes, simplemente utiliza 120 gramos de azúcar glass y le pones una cucharadita de esencia de vainilla, ¿ok? Para balancear los sabores, añadiré también una pizca de sal. Esto es menos de un cuarto de cucharadita, sería un octavo de cucharadita aproximadamente. Y para que no salga volando, porque vamos a batir un poco, vamos a mezclar primero con nuestra palita a incorporar el azúcar con la mantequilla. Por eso es importante que esté a temperatura ambiente para poder incorporar bien con el azúcar glass. Ok, ya todo incorporado bien. Ya que no veamos azúcar glass como suelta, vamos a empezar a batir, ¿ok? Solo queremos que esponje un poquito. Entonces nada. Está sonando dentro de mí. Es nueva, imagínense. No tan nueva, pero la compré el año pasado. Me está dando bastantes problemitas. Pero bueno, la seguimos utilizando mientras funciona. Queremos simplemente que esponje un poquito, que tenga un color más clarito. Yo aquí ya la veo pues muy bien, 1 o 2 minutos será suficiente, ¿ok? Ya está perfecta, nada más voy a limpiar aquí un poquito esta para seguir con la receta. Ok, ahora aquí tengo 200 gramos de queso crema, vamos a batir un poco, a cremarlo. Y ya que se vea cremosito, vamos a irle incorporando 120 mililitros de crema para batir, que debe de estar bien fría, ¿ok? Batimos hasta que esta crema se vea espesita. Y si no me escucharon, añadimos 120 mililitros de crema para batir o nata para montar, como tú la conozcas, cuando ya el queso crema pues se veía bastante cremosito. Entonces lo añadimos y comenzamos a batir hasta que llegara a esta consistencia que te muestro en este momento, que debe estar algo cremosita. Vamos a ver cómo está y si hace falta vamos a batir un poco más. Pero no, yo la veo muy bien, la mezcla está espesita y cremosita. Esta es la consistencia que queremos conseguir, ¿ok? Sí, ya está perfecta, ya no necesitamos batir más, pero ahorita vamos a utilizar todavía nuestra batidora, no crean que no, solo un ratito más. Lo que vamos a hacer ahora es ir incorporando la mantequilla con azúcar glass que batimos hace un momento de a poquito y vamos a ir incorporándolo así con movimientos suaves y envolventes. Ok, vamos a batir solo por unos segundos más. A ver cómo me funciona esta batidora.
¿ok? En este punto vamos a agregarle, puedes utilizar mermelada de fresa, de frutos rojos, la que tú tengas en tu casa. Le voy a poner primero un poquito, una cucharada, son 100 gramos en total, pero a lo mejor no ocupe todo. Entonces vamos a ir así incorporando un poco para que tome el color. Y si no toma el color, de todos modos le puedes poner colorante, rosita, si tú lo deseas. Yo ahorita le voy a poner un poquito de colorante, que tengo sabor fresa, más bien es aroma de fresa, pero sí da el color como rosita. Vamos mezclando y miren cómo va agarrando ya el colorcito. Puedes ponerle un poco más, le voy a poner los 100 gramos, ¿ok? Y todavía, para que se vea rosita, le voy a poner aroma a fresa, ¿ok? Una cucharadita nada más, así un poquito al inicio, y ahorita veo si hace falta más, le pongo más. Y con este sí va a agarrar muy bien el color rosa. Ok, ahí ya te agarro el color, ¿ya vieron? Un color rosita, que eso es lo que yo quería, que tomara ese color la crema. Y ahorita voy a batir, a incorporar bien. Ok. Pues aquí ya vamos a revisar la consistencia con la que quiero. Y ahorita ya vamos a ocuparla para cubrir a nuestros de estos, ¿ok? Yo usé la Duya 1M de Wilson, y con esa lo que puedes hacer es primero puedes probar para ver si te gusta el diseño que vayas a hacer. Y al final de cuentas, pues esto que ocupaste, miren, con este que ocupas lo levantas y lo vuelves a meter y vuelves a hacer. Entonces ahí vas probando, vas haciendo el diseño que te guste, utilizas la Duya que a ti te guste y listo, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora a nuestros muffins o a nuestros cupcakes. Y como pueden ver, es bastante consistente este frosting. Tiene una consistencia, como ven, muy bonita. El frosting se ve perfecto con este color como rosita de fresas y chocolate. Me encanta la combinación, pero bueno, si tú quieres, en lugar de ponerle la mermelada de fresas que le pusimos y el colorante o aroma de fresa que utilicé, y si tú lo consigues también lo puedes hacer, pero si no, en su lugar puedes ponerle también chocolate. ¿Cuánto? Unos 80 a 100 gramos. Tú ve agregando, bebiendo el color que toma y el sabor, y eso puedes utilizar. Obviamente derretido se lo agregas en lugar de la mermelada. Ahora, algo que también puedes hacer es que aquí puedes hacerle como un huequito en el centro, rellenarlo con mermelada, con un poquito de chocolate derretido, lo que tú quieras, y ya encima pues lo cubres con esto. Eso ya es cuestión de gustos. Yo lo dejé así, lo decoré así solamente con el frosting de queso crema y mermelada. Obviamente le puedes poner por aquí unos corazoncitos, ya los venden en el supermercado así como chispas de colores, pero en lugar de chispas de colores son corazoncitos, perdón. Puedes hacerlo y seguro de que se verán también muy bonitos. Esto es lo más sencillo y se ven también muy bonitos. Y ya tenemos listos nuestros cupcakes de chocolate con frosting de queso crema y fresas. Recuerda, puedes hacer el frosting del sabor que tú quieras, puedes rellenar tus cupcakes, hacerles un huequito en el centro, rellenarlos con mermelada, con lo que tú quieras y listo, ¿no? Pero así como están nada más, la verdad es que están deliciosos, perfectos para regalar, ya saben, a quien ustedes quieran, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su pareja, a su familia, a quien ustedes deseen. Es un cupcake que por el café queda súper húmedo por la parte de abajo, está bastante húmedo. Lo voy a dejar así para no ensuciarme, pero está perfecto, está humedito por dentro y más con el frosting de queso crema. Entonces pues vamos a probar, ¿qué les parece? Ok, debería hacerlo con un tenedor, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esta receta sea de su agrado, espero que la preparen y aprovecho este momento para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. ¿Qué les parece si nos vemos en la próxima receta? Hasta luego.